¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y luego les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Bienvenidos a meditar el Evangelio del día. Hoy tenemos un episodio muy bonito, el Evangelio de Mateo 16, 13 al 23. Escuchemos este pasaje y después meditemos para, conocer más acerca de Jesús y después enseñanza aplicarla a nuestra vida. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie, que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, primero me encuentro aquí en una parte dentro del santuario de la iglesia de San Mateo, precisamente en este confesionario que usamos poco por el lugar donde está, pero que es muy bonito y aparte tiene esta escultura precisamente de Pedro con tres signos muy importantes. El primero es este libro, por supuesto el Evangelio de Jesús, que como apóstol lo llevaba consigo. Segundo, las llaves, simbólicamente las llaves del reino que le confía Jesús. Y tercero, este gallo aquí al lado, recordando que le falló a Jesús cuando le dijo que lo negó, que no lo conocía. Pero bueno, con esta imagen y teniendo en mente el encuentro que tiene Jesús con sus discípulos, reflexionemos un poquito. Primero, el lugar. ¿Dónde hace esta pregunta tan esencial Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero todavía más importante, independientemente de lo que diga la gente, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Están recorriendo, van por un largo viaje en el norte de Galilea, llegando a ciudades costeras como Tiro y Sidón. Después dieron vuelta hacia donde están las fuentes del Jordán, donde nace este río, al pie del monte Hermón. En esa región, aparte que es una zona muy bonita, muchos árboles, había muchas estatuas con dioses labrados, dioses griegos y romanos. Y ahí es donde Jesús les hace esta pregunta, tal vez que haciéndoles entender que no fuera Jesús uno más entre otros dioses que ya habían tenido los griegos o los romanos, sino sabiendo y tratando de definir quién era él. La respuesta de Jesús, de Pedro, perdón, no podía ser más clara. Por supuesto, la opinión de la gente era muy vaga porque las curaciones, el modo de hablar, el carisma que tenía Jesús, pues lo podrían o cumplía con toda la identidad de los antiguos profetas del Antiguo Testamento y del mismísimo Juan. Pero Jesús es algo más que ellos. Y Pedro hace la confesión de fe, que es algo que tendríamos que entender todos nosotros. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús lo alaba y dice: has respondido bien.
aunque no lo había entendido al 100%, porque inmediatamente después viene este intento de decirle, Señor, ante el anuncio de la pasión y muerte, tú no puedes morir así. Entonces Pedro todavía tendría que conocer más a Jesús, que profundizar más en lo que significaba ser Mesías o Hijo de Dios. Es un largo camino que sus apóstoles, por supuesto, tendrían que recorrer para entender la verdadera identidad y la misión de Jesús. Por eso también les dice, no digan nada a nadie todavía, no están listos, no lo van a entender. Ellos entendían el mesianismo que esperaban como un libertador político, un rey, uno que vendría a instaurar el antiguo reino de Israel. Y no, Jesús viene a proponer otro tipo de mesianismo, de salvación por medio de su muerte y resurrección. Pero bueno, eso lo entenderá Pedro después. Ahora, la pregunta es, después de tantos siglos, aquella pregunta, pues Pedro a lo mejor era comprensible que no lo entendiera al 100%, pero tú y yo, después de 2000 años de tradición, de enseñanza, de reflexión cristiana, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y las opiniones son tan variadas cada vez más en muchas personas, pero todavía más, ¿quién es Él para ti? ¿Qué significa para ti? Y aquí viene una de las tareas más importantes y esenciales, conocerlo a Él. Conocer no solamente dónde nació, dónde creció y dónde murió y cómo y para qué murió, sino conocer su mensaje y además reconocerlo vivo y presente en medio de nosotros. Esa es la tarea. Nos llamamos cristianos. Es decir, Cristo en griego significa ungido, Christos, significa los ungidos. Y de ahí viene la palabra cristiano. Somos cristianos, pero conocemos a Cristo o solamente hemos oído hablar de Él. Entonces, una tarea muy importante que tienes y que tengo yo también es de conocer, leer el Evangelio, por supuesto, leer el Nuevo Testamento y toda la Biblia, pero conocer ese mensaje. Y no solo conocerlo, sino hacer todo lo posible por vivir conforme a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos pide y nos propone. ¿Para qué? Pues para llegar a la vida eterna, para llegar al cielo, para merecer entrar en ese lugar que las llaves de Pedro van a abrir. Entonces, ojalá que entendamos, que no nos conformemos con lo que oímos por ahí, sino que realmente tengas tú un conocimiento, pero no solo conocimiento como decir, intelectual, como aprender cosas, como memorizar, sino esa vivencia, ese compromiso de fe que va mucho más allá de leer un libro, sino de vivir conforme a lo que Cristo nos enseñó. Es un largo camino y ojalá que también nosotros hagamos nuestra confesión de fe y que nuestro modo de ser no sea un obstáculo. Pedro le dijo, no te puede pasar a ti, intentó ponerse frente a él. Nosotros también podemos ponernos frente a Jesús cuando lo ignoramos, cuando damos mal ejemplo y cuando hacemos lo que es contrario a lo que Él nos pide en su Evangelio. Es un gran compromiso. Hemos sido bautizados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vivamos conforme a esa fe que hemos recibido. Conozcámosla, profundicémosla. Esa es pues parte de lo que intentamos al compartir esas breves reflexiones cada día, pues es eso, dar a conocer el mensaje de Jesús. Que Dios nos ayude y que cuando Cristo mismo te pregunte quién dices tú que soy yo, sepas decirle quién es Él para ti. Dios nos bendiga, Dios nos acompañe y nos ilumine siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.